¿Cómo está en esta mañana? Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Y la prueba más palpable de ello es que estamos en pie todavía. Seguimos en pie, así que damos gracias a Dios por esa misericordia, esa gracia que otorga cada mañana. Levante su mano conmigo y dígale: Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, a través del cántico, a través de la expresión de nuestro corazón, a través de la música. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, aquí en esta mañana. Queremos abrir nuestro corazón, disponer nuestro corazón para poder ser enseñados por ti, Señor. Gracias, porque queremos que siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros y que no hay nada que no esté controlado por ti. Señor, todo está, Señor, dentro de tu perfecta voluntad y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera en esta mañana que pudiésemos disfrutar este tiempo, disfrutar su estancia en este lugar en esta mañana y que podamos abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos poquitos, pero hay un dicho, no viene en la Biblia, no va a decir poquitos pero benditos. Dicen por ahí, ¿verdad? Poquitos pero benditos. Y bueno, sí somos bendecidos por Dios, ¿verdad? Sí. Así que qué bueno que podemos escoger esta parte, ¿verdad? De poder estar en este lugar. Y bueno, damos gracias a Dios por su presencia. Quiero iniciar, ¿verdad? De esta manera. ¿Cuál es el propósito de la predicación? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Jesucristo, ¿verdad? Vino a este mundo, ¿verdad? Y nos demostró, ¿verdad? O vino a mostrarnos el camino verdadero, ¿sí? ¿Cuál era el camino real para poder llegar al Padre? Ninguno de nosotros por nosotros mismos podemos acceder al Padre por nuestras propias justicias u obras, sino es a través de Jesús, únicamente, ¿sí? Y el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Después de que Jesús ascendió al cielo y los discípulos, ¿verdad?, se quedaron para poder compartir el mensaje del Evangelio, fue arrepentíos, convertidos, creer en Jesús. Amén. Ese es el mensaje de la palabra, el mensaje central: arrepentidos, convertidos, a través, ¿verdad?, de poder creer en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo, Dios Todopoderoso. Usted y yo podemos, ¿verdad?, tener vida eterna. Es lo único que puede traer vida a nuestro corazón. Y por eso que el mensaje, ¿verdad?, que se expone muchas veces nos confronta con la palabra. Un mensaje que no te confronta con la palabra, ¿verdad?, no puede traer buenos resultados a nuestra vida. Pero cuando el mensaje de la palabra nos confronta con la misma palabra, con lo que Dios dejó establecido en su palabra, entonces hay buenos resultados, porque entonces usted y yo comenzamos a ver cuál es nuestra situación y comenzamos por la misma palabra, bendito el nombre del Señor, a arreglar los asuntos que tengamos que arreglar. No es por nosotros mismos, ¿verdad? Desde este lugar, ¿verdad?, escuchamos el mensaje de la palabra y podría tornarse muy, muy duro, podría tornarse pues sí, es la palabra, muy duro el mensaje, pero esa dureza del mensaje lleva un 90% de amor. ¿Sí lo sabía? Y el fin del mensaje que cada día que venimos a este lugar, ¿verdad?, escuchamos, es, ¿verdad?, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, el que podamos serle agradables en todo tiempo. Buscamos eso. Yo no sé si usted está aquí por eso, pero seguramente usted está aquí, usted y yo estamos aquí porque buscamos poder agradar al Señor. Amén. Y creo que cuando veamos esto de esta manera, usted y yo vamos a poder recibir la palabra del Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y yo quiero compartir en esta mañana con usted, ¿verdad?, lo que Dios puso en mi corazón para poder compartir, lo que Dios habló a mi corazón. Y yo le titulé en esta mañana: a la manera de Dios. A la manera de Dios. Amén. Y es importante que usted y yo podamos mirar qué importante es hacer las cosas a la manera de Dios. No hay otra cosa que usted y yo podamos hacer que traiga beneficio, que traiga buenos resultados en nuestra vida, si no se hace a la manera de Dios. Y que déjeme decirle que desde el principio Dios comenzó a hacer las cosas a su manera.
Si podemos leer ahí en Génesis, en el capítulo 1, dice que en el principio, ¿verdad?, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios comenzó a hacerlo a su manera. Amén. Él miró las cosas, Él miró el desorden que había, ¿verdad?, en la faz de la tierra, bueno, en el universo, ¿verdad? Él comenzó a poner orden y comenzó a hacer las cosas a su manera. Y cuando Él comenzó a hacer las cosas a su manera, entonces comenzó a haber vida, comenzó a haber resultados correctos, resultados pues que traían bendición, ¿sí? Qué hermoso es poder leer, ¿verdad?, ahí el libro de Génesis, el principio, y ver los primeros capítulos, cómo Dios comenzó a crear todas las cosas. Y dice, ¿verdad?, cada porción de la escritura ahí en Génesis, y vio Dios que todo esto era bueno en gran manera. Amén. Vea cómo Dios desde el principio comenzó a hacerlo a su manera, y cuando Él comenzó a hacerlo a su manera, dice, era bueno en gran manera. Amén. Era bueno en gran manera. Así es de que cada vez que usted se mire al espejo, diga, Dios lo hizo a su manera. Y soy bueno en gran manera. ¿No se lo creyó? Amén. Voltea a tu vecino y dile, soy bueno en gran manera. Porque Dios me creó. Amén. Porque Dios me formó. Y bueno, hay detalles que bueno, tenemos que entrar, ¿verdad? A los cuales pues nos vemos usted y yo obligados a conocer y a mencionar. Porque, vuelvo a repetirlo, todas las cosas que se hacen a la manera de Dios traen bendición. Amén. Y Dios lo hizo con un propósito. Dios es un Dios maravilloso, ¿verdad? Él es un Dios grandioso. Y Él anhela que cada uno de nosotros podamos estar con Él. ¿No le da gusto eso? Él anhela que cada uno de nosotros podamos estar cerca de Él. Yo no sé, los que tienen ya hijos mayores, ¿verdad? Normalmente siempre les decimos a los papás que tienen hijos menores, pero ahora me refiero a los papás que tienen hijos mayores, que ya están casados, que se han ido lejos de casa y que en alguna ocasión vienen y lo visitan. ¿Cómo se siente usted? Se siente contento. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos ya hicieron su propia vida, usted como papá, ¿verdad?, desea poder tenerlo cerca. ¿Sí o no? Y su corazón de padre se alegra, su corazón de mamá se goza cuando su hijo va y lo visita, ¿verdad? Yo digo esto no porque tenga esta experiencia, lo digo porque yo lo veo en el corazón de mi papá y mi mamá. Y seguramente muchos de ustedes podrán, ¿verdad?, aceptar conmigo esto. Cuando usted va de visita con sus padres, llega a casa de su papá o de su mamá, ¿cómo lo reciben? Hijo, hija, ¿cómo estás? Y aunque tenga hermanos ahí, por ejemplo, yo tengo hermanos que viven cerca de mis padres, ¿verdad? Viven ahí cerca de donde viven mis papás y normalmente, ¿verdad?, ellos se ven, ¿verdad?, los días domingos comen juntos, pero cuando llegamos a ir nosotros, ¿verdad?, pues entonces como que la atención se centra en nosotros y nos sentimos nosotros contentos, nos sentimos no solamente la atención de mis padres, sino de mis hermanos, mis hermanas, ¿verdad?, mis sobrinos y bueno, mis cuñados. Y entonces, ¿verdad?, estamos ahí, nos sentimos contentos y yo veo, ¿verdad?, el corazón de mis padres, cómo se sienten contentos cuando estamos ahí. ¿Por qué? Porque el corazón del padre, el corazón de mamá siempre anhela poder tener cerca a sus hijos. ¿Sí? Luego por eso nos metemos en asuntos que no tendríamos que meternos, como suegros. No, déjenlos. Cada quien en su casa, pero disfrútelos cuando vayan con usted. Amén. Se disfruta esa estancia. Y mire, Dios desea que cada uno de nosotros podamos estar con Él. No sabemos, no nos damos una idea, ni usted ni yo, ¿verdad?, de cuán gozoso se siente el corazón de nuestro Dios cuando usted y yo podemos tener esa comunión con Él, cuando estamos cerca de Él. Él se goza y Él se alegra porque Él desea que usted y yo podamos estar con Él. ¿Y por qué menciono esto? Porque mire, desde el principio que Dios comenzó a hacer las cosas a su manera, ese fue el propósito inicial de Dios. El que su creación pudiese estar cerca de Él, glorificándole, bendiciéndole. Y a su vez Él bendiciendo la vida de su creación, la vida de cada uno de sus hijos. Esto es a la manera de Dios. Usted está conmigo, se está imaginando esto seguramente. Y podrá decir, sí, qué hermoso, qué bello, ¿verdad? Qué preciosa presencia, ¿verdad?, de Dios cuando estamos ahí cerca. Es una sensación que no podemos describir cuando estamos cerca. Esto sucede cuando usted y yo lo hacemos a la manera de Dios.
Y Dios, ¿verdad? En su creatividad, porque Dios es un Dios creativo, un Dios sabio, en su creatividad creó un huerto precioso, un huerto, ¿verdad? Agradable, ¿verdad? Donde el ser humano pudiese habitar sin problema alguno. Lo hizo a su manera y lo creó perfecto. Y creó al hombre y creó a la mujer. Los creó a su imagen y semejanza, los creó a la manera de Él, a la idea que Él tenía. Amén, hermanos, los creó y los puso ahí en el huerto y les dio instrucciones y los dejó para que ellos pudiesen señorear, para que pudiesen disfrutar, para que pudiesen tener, ¿verdad?, acceso a todas las bendiciones que Dios había dado, que Dios había puesto. Pero comienza el problema. Comienza la situación complicada y todo lo bello que a lo mejor pudimos imaginar ahorita, ¿verdad?, se derrumba cuando el hombre y la mujer comienzan a hacer las cosas a su propia manera, a su manera. ¿Sí? Ya vimos lo majestuoso, lo grandioso, pudimos imaginarnos un poco ahora en esta mañana y lo podemos ver a la luz de la Escritura, lo grandioso que es, ¿verdad?, cuando las cosas se hacen a la manera de Dios. Pero también vemos, ¿verdad?, lamentablemente, cómo cuando las cosas comienzan a hacerse a la manera de nosotros, a la manera del ser humano, las cosas, ¿verdad?, comienzan a ser terribles, comienzan a ser dolorosas, comienza a haber situaciones difíciles y complicadas. ¿Por qué entró la maldición? Porque el hombre intentó hacer las cosas a su manera. Y cuando el hombre y la mujer comenzaron a hacer las cosas a su manera, hubo vergüenza, hubo separación, hubo maldición y podríamos hablar muchas cosas que fueron provocadas porque el hombre intentó hacer las cosas a su propia manera, a su manera. ¿Sí? Y aquí podríamos ya de entrada, hermanos, yo espero que así sea, tener una gran lección, una gran enseñanza. ¿Sí? Déjeme decirle que yo estoy aprendiendo muchísimo y Dios, ¿verdad?, estaba mostrando, me estaba diciendo, tienes que hacer las cosas a mi manera, no a la manera tuya. Porque cuando hacemos las cosas a la manera nuestra, según nuestra habilidad, nuestra sabiduría humana, ¿sí?, muchas veces creemos tener, sí, somos inteligentes, somos sabios, tenemos muchas habilidades, pero sabe, ninguna de esas cosas, capacidades o habilidades que tengamos usted y yo son nada si Jesucristo no nos guía, si Jesucristo no va por delante. Amén. Cuando Jesús va por delante, entonces usted y yo vamos a poder hacer las cosas a la manera de Él. Cuando no, lo vamos a arruinar. Perdónenme que lo exprese de esa manera, pero lo vamos a arruinar. Y el huerto de Edén y la bendición en Edén se arruinó. ¿Por qué? Porque el hombre intentó hacer las cosas a su manera. Y de ahí hasta este tiempo, ¿verdad?, hemos tenido muchísimas situaciones, muchísimos problemas, muchísimas dificultades. ¿Por qué? Porque lo hemos tratado de hacer a nuestra manera. Y es importante poder hacerlo a la manera de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, a tal grado que tuvieron que esconderse Adán y Eva, porque se vieron desnudos. Cuando Dios creó, ¿verdad?, la sexualidad para bendición, por la maldición hubo vergüenza. Por la maldición hubo consecuencias desastrosas y tuvieron que esconderse porque sabían que habían pecado, sabían que habían roto esa comunión que tenían con Dios, sabían perfectamente que habían pasado por alto lo que Dios había dicho, lo que Dios había enseñado y que intentaron ahora hacerlo según ellos creían o sabían, ¿verdad? Y hubo vergüenza, ¿sí? Y lo peor de todo, hermanos, que hubo separación, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y así como el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, hermanos, por eso Jesucristo vino, para limpiar el pecado de cada uno de nosotros. ¿Sí? Me llama mucho la atención esto y quiero mencionarlo porque nuestro pecado cayó sobre la persona de Jesucristo. Y por eso es que Él clama, ¿verdad? Y dice, ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Porque Dios es santo y todo nuestro pecado, toda nuestra maldad cayó sobre la persona de Jesús, ahí en la cruz. Y por eso el Padre, ¿verdad?, lo despreció, por eso el Padre lo miró de lejos, porque todo nuestro pecado cayó sobre su persona, pero para eso apareció Jesucristo. Para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos y para poder restablecer la relación que se había roto con Él. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, bueno, las cosas, hermanos, que se hacen a la manera de Dios salen bien, siempre.
siempre. Dios puso ahí una muralla, pero Dios también proporcionó, ¿verdad?, la solución para que usted y yo podamos otra vez tener esa comunión con Él. Bendito el nombre del Señor. Lo que leemos ahí en Génesis no se le salió de control a Dios. No. Déjeme decirle que Dios no pierde el control jamás. Escúcheme bien esto. Dios no pierde el control jamás. Él tiene todo controlado. Y cuando la situación, ¿verdad?, se sale, según usted y yo, de control, ¿verdad?, Dios ya miró, ¿verdad?, por mucho adelante de nosotros. Y Él tiene todo bajo control. Amén. Mire, ahí conmigo Hechos capítulo 2, versículo 23, por favor. Hechos capítulo 2, verso 23. Cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Leo desde el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vea que Dios ya sabía lo que iba a pasar, ¿sí?, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero la parte que yo quiero que veamos es que dice, y anticipado conocimiento de Dios. Él ya sabía, Él tenía control. Nada se le salió de control a Dios, ¿sí? Nada se le escapa a Dios. Sabía perfectamente lo que iba a suceder. Él ya conocía lo que iba a pasar. Dios nunca abandonó al hombre. En su pecado, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, pecaron delante de Dios y fueron retirados de ese huerto de Edén, hermanos, ¿verdad?, y llegó la maldición, Dios jamás los abandonó. Dios siempre estuvo con ellos. ¿Sí? No era lo que ahora, ¿verdad?, Dios había dispuesto para ellos. Porque cuando Dios, ¿verdad?, determinó poner al hombre y a la mujer ahí en Edén, ¿verdad?, a la manera de Dios todo iba a resultar correctamente. Pero el hombre determinó tomar su propia decisión, ¿verdad?, hacerlo a su manera, y hubo consecuencias negativas. Pero por encima de esas consecuencias, Dios nunca abandonó al ser humano. Dios siempre estuvo con el hombre ahí. Dios, hermanos, tiene ahí el cuidado de cada uno de nosotros. Y Dios siempre pone las herramientas y nos ha dado las herramientas para que usted y yo podamos buscarle. El problema es ese, que usted y yo no queremos buscarle. Queremos hacerlo a nuestra manera y seguimos empeñados en poder hacerlo a nuestra manera. Si usted está buscando a Dios a su manera, hermano, quiero decirle que lo único que usted tiene es una religión más. Usted es un religioso más. ¿Sí? Y el ser cristiano no es una religión. Si usted está buscando a Dios bajo sus propios conceptos, bajo sus propios argumentos o bajo lo que le conviene a usted, déjeme decirle que no es así. Usted es un religioso más o yo soy un religioso más. Estamos practicando solamente una religión como muchas, ¿sí? Porque, hermanos, Dios no se va a revelar a aquellos que están haciendo su perfecta voluntad, o sea, lo que ellos quieren. Dios se va a revelar a los que obedecen a su voluntad. Amén. A los que están haciendo la voluntad de Dios. Dios se va a revelar a aquellos que obedecen totalmente su palabra. Escuche bien esto. Y la única forma que tenemos para entrar a la presencia de Dios es cuando obedecemos a la palabra de Dios como tal. No a través de nuestra religión, no a través de nuestros principios, ¿verdad?, humanos o de nuestros conocimientos intelectuales, humanamente hablando, sino a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Y mire, las religiones que se han levantado tienen un común denominador, podría yo decirle de esa manera. Todos los inicios de cada religión iniciaron con un tiempo de meditación. Usted puede analizar
y tuvieron un tiempo de meditación. Comenzaron ahí a querer meditar y pensar y tratar de entender a Dios y tratar de tener una conexión con Dios, pero comenzaron a hacerlo a su manera, no a la manera de Dios. Y es por eso, ¿verdad?, que surgieron ideas, que surgieron religiones, que surgieron sectas, porque intentaron ellos tener una meditación, ¿verdad?, que intentaron poder tener una comunicación con Dios, pero a su manera y no a la manera de Dios. Y entonces, ¿verdad?, comenzaron a surgir ideas, comenzaron a surgir doctrinas, comenzaron a surgir religiones. Yo no sé cuántas religiones hay actualmente, pero hay muchísimas, ¿sí? Y cada uno inició de esa manera. Cada religión inició de esa manera. ¿Cuántas denominaciones de grupos cristianos hay? Y cada quien dice tener su propia verdad y cada quien con sus propios argumentos. ¿Por qué? Porque se trata de hacer a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Cuando intentemos y cuando hagamos las cosas a la manera de Dios, vamos a ser uno solo. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Cuando se hace a la manera de Dios. Pero es por eso que hay muchísimas ideas. Perdónenme, se me está cerrando un poco mi garganta. Y por eso se han levantado muchas religiones, ¿sí? Las cosas se hacen a la manera de Dios, hermanos. Y es ahí donde vamos a tener verdadera salvación, donde vamos a conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Nos hará libres. Amén. Viviremos en libertad, como cantamos hace un momento, cuando hagamos las cosas a la manera de Dios. Dios dejó establecida su voluntad a través de su palabra. Y si no seguimos su palabra, entonces no podemos cumplir con su perfecta voluntad. Entonces, Dios ha buscado a través del tiempo, ¿verdad?, restaurar esa relación que se rompió por el pecado entre Dios y el hombre. Y ha buscado, ¿verdad?, y por eso, ¿verdad?, mandó en sacrificio a Jesucristo. Vino Jesucristo a morir por nosotros para restablecer esa comunión con Él. Esa comunión que estaba rota. ¿Sí? Y bueno, yo quiero hablar un poquito acerca de un hombre que dispuso en su corazón el hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? Y este hombre, quizá usted lo pueda identificar. No, hoy vamos a dejar descansar a David un poco. Hemos estado hablando de David mucho, ¿eh? Gracias a Dios, mucha enseñanza. Pero hoy quiero hablar de Moisés. Amén. Moisés, un hombre, ¿verdad?, que decidió hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando no las hizo así, híjole, hubo una consecuencia terrible. ¿Sí? Pero él fue un hombre, ¿verdad?, que decidió tener una comunión verdadera con Dios. ¿Sí? Y Dios llama, ¿verdad? En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios llama a diferentes hombres, pero Él pone su mirada sobre un niño, sobre un pequeñito, ¿sí?, llamado Moisés, que desde muy pequeñito, ¿verdad?, el enemigo trataba de destruir, y que Dios acomodó todas las cosas para que este hombre, ¿verdad?, fuera un hombre escogido por Dios. Y usted puede analizar la vida de Moisés. Yo tengo una serie, ¿verdad?, que se llama Moisés. No sé, creo que son como 40 discos. Y me llama muchísimo la atención. No se los presto porque luego no me los regresa. No, si se compromete se los presto, pero de verdad me llama mucho la atención en la historia, porque es una historia totalmente ampliada de lo que era la vida en Egipto, del pueblo de Israel. Cómo se enamoró Moisés y cuando era joven. Ustedes y yo no lo leemos, pero esta historia amplía muchísimo, ¿verdad?, todo lo que vivió Moisés. Y de verdad que desde muy pequeño Moisés, hermanos, fue escogido por Dios. No hay duda alguna que Moisés fue escogido por Dios para hacer algo grandioso, para hacer las cosas a la manera de Dios. Amén, hermanos. Mire, vaya conmigo a Éxodo capítulo 24, por favor. Éxodo capítulo 24, y vamos a leer ahí el verso 1. Cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno.
Dijo Jehová a Moisés, ¿sí está ahí conmigo? Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Hasta ahí solamente, ahorita vamos a leer un poquito más. Pero mire, Moisés fue escogido por Dios por la obediencia ahí en su corazón, ¿sí? Él fue un hombre obediente, tuvo muchísimos defectos, podríamos también mirarlos, pero la parte fuerte, ¿verdad?, es que él fue obediente a Dios. Él tuvo disposición para poder hacer las cosas a la manera de Dios. Y Moisés determinó el poder hacerlo y hacer todo lo que Dios le había indicado. Y ahí vemos, ¿verdad?, dice que Aarón, Nadab y Abiú. Yo no sé cuántos conocen la historia de Nadab y Abiú, ¿sí? Dos hombres que ellos intentaron, ¿verdad?, hacer algo que Dios no había pedido. Ofrecer un sacrificio a Dios, ofrecer, ¿verdad?, ahí en ese lugar, ¿verdad?, que Dios había escogido para posar, ¿verdad?, para que su presencia pudiese estar ahí. Y Dios le había dado las reglas, las indicaciones correctas a Moisés para que fuera de la manera que Dios había indicado. Y Nadab y Abiú, ¿verdad?, no lo hicieron así. Vaya conmigo a Levítico capítulo 10, por favor. Ahí adelantito de Éxodo, Levítico capítulo 10. Y solamente para que usted y yo podamos tener, ¿verdad?, ahí el pormenor de lo que sucedió con Nadab y Abiú. Usted lo puede leer más adelante en casa. Pero mire, capítulo 10, verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿qué dice? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Que él nunca les mandó. ¿A quién se refiere? Dios. Dios nunca les pidió a ellos que hicieran eso. Y hay una razón para pensar que ellos se llenaron de orgullo. Pues eran hijos de Aarón, ¿verdad? Tenían una buena posición y quisieron hacerlo, ¿verdad? Yo lo puedo hacer, como ¿se acuerda? Se me fue la palabra, la experiencia que tuvimos de que yo soy el hijo del pastor y yo por eso, ¿no? ¿Sí se acuerda? Okay. Bueno, así más o menos Nadab y Abiú, ¿verdad?, dijeron, pues nosotros somos, ¿verdad?, podemos hacerlo, y Dios no les había mandado eso. Dios no les pidió eso. Y entonces, ¿verdad?, vinieron, encendieron, ¿verdad?, ahí fuego extraño. Si podemos estudiar bien esto, al parecer ellos habían bebido vino, al parecer no estaban correctamente vestidos de santidad. Hay muchas cosas que podríamos analizar ahí con Nadab y Abiú, ¿verdad? No, me falta tiempo para poder ir poco a poco, pero yo quiero que veamos algo, hermanos, porque ellos entraron precipitadamente al tabernáculo, entraron sin haber sido llamados, entraron sin que les hayan pedido, sin que Dios les haya indicado que hicieran eso, y ellos quisieron hacerlo. Ellos hicieron algo, ¿verdad?, por su propia determinación, porque ellos quisieron hacerlo así. Y entonces sucedió algo. Verso 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová, por haber hecho algo que Dios no les había mandado. En el cristianismo, hermanos, y con Dios, las cosas se hacen a la manera de Dios, o podemos morir. Amén. Necesitamos grabarnos esto. O se hacen a la manera de Dios, o podemos morir, ¿sí? Y bueno, aquí, ¿verdad?, podríamos morir espiritualmente, pero dice aquí que murieron quemados, y pues podríamos aplicarlo también, ¿verdad? El no hacerlo a la manera de Dios puede provocar muerte, ¿verdad?, por quemaduras. ¿Sí está conmigo? Amén. No se espante. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Es mejor. Amén. La palabra de Dios no es para asustar a nadie. No. Es para que usted y yo podamos hacer las cosas a la manera de Dios. Ellos hicieron algo que Dios no les había pedido, ¿sí? Ahora, si lo hubieran hecho por ignorancia,
Bueno, quizás se les hubiese permitido, ¿verdad?, poder llevar una ofrenda de expiación por el pecado, porque había ofrendas de expiación por el pecado, ¿verdad que sí? Sí, ahí lo podemos ver en Levítico. Sí, entonces, si ellos lo hubiesen hecho, ¿verdad?, pues sin saber, por ignorancia, se les hubiese permitido hacer una ofrenda. Pero vea que aquí dice, cuando ellos actúan presurosamente, es porque ellos quisieron hacerlo, o sea, con toda alevosía, premeditación y ventaja, dicen por ahí. Lo hicieron, sabían que no era lo correcto y así tomaron la decisión de hacerlo y murieron. No cualquier persona puede entrar a la presencia de Dios, escúcheme bien, no cualquier persona puede entrar a la presencia de Dios, solo aquellos que tienen ahora, en el tiempo de gracia, a Jesús en su corazón. Solamente ellos pueden entrar a la misma presencia de Dios. Solamente. Y estoy hablando de esa obediencia. Esa obediencia, porque si decimos amar a Jesús, entonces estamos obedeciendo sus mandamientos. Yo puedo decir amar a Jesús y desobedecer su palabra. Amar a Jesús y hacer las cosas a mi manera. No, yo amo a Jesús y entonces hago las cosas a la manera de Dios, a la manera que Él me está pidiendo. ¿Está conmigo? Sí. Y es importante esto. Solo aquellos que obedecen a la manera de Dios pueden entrar a la presencia de Dios, hermanos. Mire, Dios no llama a los que tienen buenas intenciones. Escúchame bien. Dios no llama a los que tienen buenos deseos. Dios no llama a los que son buenas personas. Yo he escuchado, es que es bien buena gente, es que es bien buena persona. ¿Sí? Dios no llama a los que dicen, no, yo hago, yo esto, yo el otro. No. Dios no llama a ellos. ¿Sí? Dios llama a los que están dispuestos a obedecer su palabra. Y Dios usa a los que obedecen a su palabra. Amén. Dios usa a todos aquellos que disponen en su corazón el hacer las cosas a la manera de Dios. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios no puede ser cambiada. La palabra de Dios no se puede acomodar a mis ideas. Muchas veces cambiamos la palabra de Dios y la trato de acomodar a mis deseos personales. ¿Sí? Y esto no es correcto. La palabra de Dios no se puede cambiar. La palabra de Dios no se puede transformar. No se debe de acomodar a la época, como hoy muchos dicen. No, es que ya estamos en el siglo XXI. Y yo no sé cuántos han escuchado una expresión de gente que dice, es que la palabra de Dios, la Biblia está muy antigua. ¿Sí? Ya estamos en el siglo XXI y tenemos que ser, ¿verdad? Pues renovarnos, tenemos que cambiar. La palabra de Dios, hermanos, es desde el principio hasta el fin eterna, es bendita, hermanos, y no puede ser transformada ni cambiada. Aplica para cada siglo. Es vigente, es más moderna que lo que se dice hoy. Amén. Pero queremos ajustarla a mis deseos. Bueno, yo sí amo a Dios, yo sí quiero ser cristiano, pero esto lo acomodo de tal manera que no me afecte en lo que yo quiero hacer. Y entonces lo hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios, hermanos. Y por eso tenemos muchos conflictos. Por eso tenemos problemas, hermanos. Entonces, la sociedad va cambiando, ¿verdad? El tiempo va cambiando, las leyes van cambiando. ¿Cuántas leyes nuevas tenemos hoy que no teníamos en la década de los 80s? De los 90. Muchísimas. Y que son leyes que han cambiado, y no para bien, para el bien del deseo de algunos cuantos. Vea, lo podemos ver ahí, podemos ver el ejemplo. La ley, ¿verdad?, que se estableció en nuestro país ha sido modificada ¿cuántas veces? ¿Para qué? Para satisfacer el deseo de muchas personas. Si usted y yo, si el día de hoy a usted y a mí se nos ocurre algo y comenzamos a hacer revuelta para que se nos respete esa idea, le aseguro que en unos años más se cambian las leyes. Porque nos emberrinchamos usted y yo y decimos que la cambien. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Lo mismo queremos hacer con las leyes de Dios. Queremos que la ley de Dios pueda cambiarse. Es cierto, Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros, sí, pero aún así queremos que Jesús se ajuste a nosotros. Que la palabra escrita se ajuste a lo que nosotros creemos o pensamos. No es posible. Por eso yo le puse a la manera de Dios. Y vimos que desde el principio las cosas que se hacen a la manera de Dios traen bendición. Amén.
Quizá hay cosas, días atrás yo le dije que la provisión de Dios muchas veces, o tal pareciera que muchas veces va en contra de la promesa que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Dios nos ha hecho una promesa y entonces nos pasa y nos lleva y nos está dando esa provisión, y tal pareciera que la provisión de Dios va en contra de la promesa que Dios nos hizo, y decimos: Señor, pero si tú me prometiste, porque estoy atravesando por esto y por esto y por esto. Cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, todo sale bien. Yo te prometí esto, pero ahora me detectaron esto, pero ahora perdí esto, pero ahora estoy pasando por esto. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que Él lo está haciendo a su manera. Amén. No lo escucho muy convencido, pero eso es lo que está pasando. Que Él lo está haciendo a su manera. A mi manera yo no quisiera que pasar por todo eso, ¿verdad que no? Jesús mismo, cuando estaba en Getsemaní, que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí. Está hablando, ¿verdad? En ese corazón de hombre, porque sabía lo que iba a pasar. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dijo? No sea como yo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, habrá cosas que no nos gusten, hermanos, que no querramos o que no queremos usted y yo que vengan a nuestra vida, pero que es necesario que pasen, porque todas las cosas que se hacen a la manera de Dios son buenas. Amén. Pero 3 veces le he rogado que quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Sí? Me ha dicho: lo estoy haciendo a mi manera. Amén. Voltea con tu vecino y dile: a su manera. Es mejor. Ay, pero es doloroso. Sí, a veces es doloroso, o muchas veces, pero a su manera, hermanos, habrá bendición y vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ay, hermano, es bien fácil decirlo cuando uno no está pasando por esa situación. Gloria a Dios, aleluya, sí, a tu manera, Señor. Y el lunes ya me encuentro la manera de Dios. Ay, Padre, ya no puedo, ayúdame. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado esto. Pero, hermanos, debemos entender, y esto, hoy venimos usted y yo a fortalecernos para que el día de mañana, es más, hoy mismo saliendo de este lugar, las cosas comiencen a ser a la manera de Dios y digamos: ay, Señor, sí, por eso fui a la iglesia, por eso fui a la congregación, para escuchar que las cosas son a tu manera. Dame la fuerza, dame la fortaleza. Amén. Job decía: de oídas te había oído. Y cuando las cosas comenzaron a ser a la manera de Dios, ahí el corazón de Job, ¿verdad?, comenzó a tener mucha pelea en sus pensamientos, en su corazón. Pero al final, cuando entendió que las cosas eran a la manera de Dios, dijo: mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me contestarás, Señor. Amén. Me rindo, me postro, me arrepiento delante de ti. Ahora sé que las cosas que tú haces son perfectas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En la semana recibimos aquí a una persona, y yo le decía que, bueno, hemos atravesado por una situación con mi niña, con mi hija, y Dios nos ha dado la fuerza para poder continuar. Y platicaba con mi esposa y decía: ¿qué es lo que Dios estará buscando? ¿Qué es lo que Dios nos estará enseñando? ¿Por qué durante estos 22 años hemos vivido esto? Y no mal. Yo platicaba con ella, decía: tenemos que orar a Dios y que Dios nos indique. Y el día lunes, ¿verdad?, recibimos aquí a una persona, y estuvo con nosotros y trajo a su pequeño, ¿verdad?, para poder ingresar aquí a la escuela, ¿verdad? Y doy gracias a Dios porque ya quedó inscrito también, ¿verdad? Y entonces comenzamos a platicar con ella, y comenzamos a ver, ¿verdad?, el comportamiento del pequeño, ¿verdad? Y déjeme decirle que él va a entrar a tercero preescolar, teniendo aproximadamente 7 años. Se me pasó ahorita su edad. Y tiene una situación un poco complicada. Y entonces estuvimos platicando ahí, y ella, ¿verdad?, Dios tocó su corazón, pudimos decirle, ¿verdad?, lo que Dios estaba haciendo.
gracias a Dios, alabo a Dios por la vida de mi hermana Ivonne, mi hermano Manolo, que han estado trabajando ahí con ella, ¿verdad? Y abría su corazón y decía, me siento, dice, no sé ni cómo me siento, no sé cómo expresarle, cómo me siento, dice, pero ahora que veo esta situación y que me platica lo de su hija y el objetivo de la escuela, dice, no me queda la menor duda de que he llegado a un lugar correcto. Le decía, Señor, gracias. Y yo creo que Dios va a bendecir la vida de esa mujer y de ese varón, porque el varón también vino con un corazón muy abierto, y de ese pequeño. Y entonces ellos se fueron y me decía mi esposa, ahí está la respuesta. Decía, ¿de qué? ¿Por qué esta situación? Para poder entender a los chicos que están viniendo. Y decía, Señor, gracias. Y yo no sé qué vaya a pasar en este lugar, pero yo sé que Dios va a hacer cosas grandiosas. Y yo decía, Señor, solamente permítenos hacer las cosas a tu manera, para que cuando se hagan a tu manera, entonces todos estos pequeños y estas familias puedan abrir su corazón y puedan ser bendecidas por ti. Y muchas veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo a su manera? Y nosotros no lo alcanzamos a percibir y a entender y decimos, ¿por qué esto y por qué el otro? Ahí está la respuesta de Dios. Ahí está Dios diciendo, por esto lo permito, por esto, ¿verdad? Te paso por estas cosas. ¿Para qué? Para que entiendas que a mi manera va a haber bendición. ¿Está conmigo? A la manera de Dios va a haber bendición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces, ¿verdad? Podemos usted y yo mirar que estos hombres no hicieron las cosas a la manera de Dios y murieron. Y puede haber peligro, hermanos, en nuestras vidas. ¿Sí? Cambia todo, pero la palabra de Dios no cambia. Y la palabra de Dios no puede ser acomodada. Por favor, no acomodemos la palabra de Dios según nuestros deseos, hermanos. Según la intención de nuestro corazón. No, porque eso nos va a llevar a tomar malas decisiones, nos va a llevar a tener dolores que después, hermanos, vamos a lamentar mucho. ¿Sí? No, a la manera de Dios. Y mire, Dios es misericordioso, y muchas veces, y lo vemos en la palabra, cuando el pueblo tomó decisiones a su manera, hubo consecuencias negativas, pero Dios siempre ha sido fiel. Hace un momento cantamos, ¿verdad? Muchos lo maldicen, muchos no creen en Él, pero Él es un Dios fiel. Él sigue siendo fiel. Amén. Sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. No tendríamos por qué usted y yo cambiar las cosas a nuestra manera. Dios es como nosotros con nuestros hijos. Dicen por ahí un dicho que dicen, ¿verdad?, que nadie experimenta o aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Y lamentablemente tiene que pasar por ciertas circunstancias para decir, híjole, mi papá tenía razón. ¿Cuántos dijeron eso? No levante la mano. Pero ¿cuántos dijimos, ay, qué razón tenía mi papá? Por no escuchar a mi papá, por no escuchar a mi mamá. ¿Por qué? Porque quisimos hacer las cosas a nuestra manera. Ellos nos educaban, ¿verdad? Nos daban el consejo, y quizá muchos de nosotros dijimos, no, lo voy a hacer a mi manera. Y después, ¿verdad?, tuvimos que acercarnos a ellos. No sé si ya lo hicieron o no, pero tuvimos que acercarnos a ellos a decirles, perdón papá, perdón mamá, tenías razón. ¿Sí? No, ¿cómo lo voy a hacer? Va a decir que me fue mal, y me va a decir, te lo dije. Es lo que muchas veces nos detiene, ¿verdad? No somos humildes, pero cuando somos humildes podemos decir, perdóname, tenías razón. Dios no desprecia un corazón humilde, contrito y humillado. ¿Sí? Y decimos, Señor, perdóname, lo quise hacer a mi manera y me equivoqué. Perdóname, aquí estoy. Ahora dame la fuerza para poder hacerlo a tu manera. Bendito el nombre del Señor. Sonríale a su vecino que tiene a un lado. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así, anótenlo, lo vemos ahí en pantalla, yo se lo leo. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escuche, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y le voy a leer dos versiones diferentes. Dios habla hoy, dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato,
lo que es perfecto. Amén. Y le leo una versión también, no hay versión internacional, solamente lo tomo para que quede un poquito más explicado. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Otra vez? Buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Buena, agradable y perfecta es su voluntad. Nosotros lo vemos todo lo contrario. Vemos todo lo contrario. Buena, agradable y perfecta. ¿Sí? No, es que esto no es bueno ni agradable y no, ni perfecto. Pero su voluntad es eso, buena, agradable y perfecta. Él lo hace, hermanos, así. ¿Sí? Y Dios, entonces ahí en Éxodo, ¿verdad?, escoge a Moisés, le dice, ¿verdad?, vas a hacer esto, vas a hacerlo de esta manera. Estuvimos viendo, ¿verdad?, en unas clases sobre tabernáculo, ¿se acuerdan? Las indicaciones que Dios le da a Moisés de cómo construir todo el tabernáculo, todo, desde afuera hacia adentro, medidas específicas, ¿verdad?, materiales específicos, todo a la manera de Dios, todo a la manera de Dios, ¿sí? Y entonces Moisés lo hace así, ¿sí? Imagínense que Moisés hubiese intentado hacer las cosas a su manera. Bueno, ¿qué hubiese pasado? Que la gloria de... ¿Cuál fue el propósito de hacer ese lugar, ese tabernáculo? Que la gloria de Dios estuviese ahí, ¿cierto o no? Esa era la voluntad de Dios. Imagínense si Moisés lo hubiese hecho a su manera, la gloria de Dios no desciende. ¿Entienden la enseñanza ahora? Nuestro tabernáculo, nuestro corazón, si se hace a la manera de Dios, Dios habita en nuestro corazón. Pero cuando las cosas no se hacen a la manera de Dios, hermanos, no podemos decir que tenemos a Jesús en nuestro corazón. No, hermanos, ¿sí? Entonces, a la manera de Dios, la presencia de Dios está ahí, ¿sí? Hemos tratado de cambiar el plan de Dios, ¿sí? Pero el plan de Dios es agradable, la voluntad de Dios bueno, agradable y perfecto. Es la voluntad de Dios. Amén. Lo que estamos construyendo, yo quiero hacer una pregunta y hacérmela a mí mismo, ¿verdad? Lo que estoy construyendo está de acuerdo a lo que Él me ha pedido. ¿Cómo ve? Lo que yo estoy construyendo en mi vida está de acuerdo a lo que Él me ha pedido. Las relaciones que tengo afuera, los proyectos que tengo, las metas que tengo en mente o lo que estoy haciendo, ¿está de acuerdo a lo que Él me ha pedido? Yo creo que sería una pregunta muy buena, o sería bueno que hiciéramos esta pregunta todos los días, ¿sí? Eso nos va a dar la pauta a dar el paso o a retroceder y tomar el camino correcto, ¿sí? Lo que estoy haciendo es porque Él me lo ha pedido. No nos vaya a pasar como Nadab y Abiú, que Dios no nos ha pedido eso y que tengamos consecuencias no agradables, ¿sí? Entonces todo debe de ser como Jesús lo estableció. Dijimos que el tabernáculo es sombra y figura de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tabernáculo, cada pieza, todo lo que está conformado en el tabernáculo habla de Jesús, ¿sí? Hay una enseñanza grandiosa aquí, ¿sí? Y ese fue el plan perfecto de Dios. Amén. Por eso es que Dios dijo, va a ser así, mirando la persona de Jesús, la perfección de Jesús. Aunque cargó con pecado, Él no cometió pecado. Él es perfecto, Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús es santo, es perfecto, Él no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, cargó nuestro pecado, pero no porque Él cometiera pecado, hermanos. Y Él es santo, y las medidas del tabernáculo hablan de la excelencia de Jesús, de la persona excelente, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, el plan perfecto de Dios. Y bueno, si a Moisés se le hubiese ocurrido cambiar algo, entonces, ¿verdad?, no hablaría de la persona de Jesús, porque Jesús es santo, es perfecto. Y Moisés tenía que hacerlo según lo que Dios había indicado. Amén. Si Moisés hubiese cambiado algo, entonces el plan de Dios no hubiese funcionado, no se hubiese llevado a cabo como Dios lo había determinado, ¿sí? Ya no sería entonces un plan perfecto. Pero cuando es perfecto es porque se hace a la voluntad de Dios.
Amén. ¿Y cuál fue ese plan perfecto de Dios? Que el hombre otra vez pudiese tener esa relación con Dios. Vamos a dar gracias a Dios por ello. Capítulo 24 de Éxodo, versículos 3 y 4. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz. A ver, léalo conmigo. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. A ver, dígalo conmigo. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bueno, ok, ahora dígalo como debe de ser. Con ganas. 1, 2, 3. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bueno, un poquito más fuerte se escuchó ahí con Moisés, ¿verdad? El pueblo, ¿verdad?, respondió así, dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Sí, dijeron esto: haremos todo lo que Dios nos ha pedido. Verso 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ofrecieron a Dios. Ellos dijeron: Señor, vamos a hacer todo lo que tú nos digas, ¿sí? Y no dijeron: ay, vamos a ofrecer lo que tú nos digas, vamos a cantar, alabaré, alaba. No, dijeron: Señor, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Ellos sabían que el plan de Dios era perfecto, y entonces fueron y ofrecieron con gusto, ofrecieron con todo su corazón. Amén. Le dieron a Dios con todo su corazón ofrenda, ¿sí?, sacrificio. Ahora, Dios le había pedido, ahí vemos, ¿verdad?, que Dios le dice: vas a hacer este tabernáculo, lo vas a edificar así. Bueno, el pueblo salió de Egipto y el pueblo se encuentra ahora en el desierto, y ahí Dios le dice a Moisés todo lo que van a hacer. La pregunta es: ¿de dónde van a echar mano en el desierto? ¿Cómo van a conseguir las cosas en el desierto? Bueno, Dios les había dado, dice que entraron a Egipto sin nada y salieron con gran abundancia. Dios les bendijo. Amén. Y vea que cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, aún lo malo de Egipto Dios lo transforma y lo cambia para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el nombre del Señor sea bendecido. Amén. Y entonces, ¿verdad?, Dios les proporciona, ¿verdad?, y despojaron de Egipto, y traían muchas cosas de Egipto y utilizaron cosas, ¿verdad?, y las consagraron a Dios. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios descendiera sobre de ellos. Qué hermoso es esto. Amén. Dios nunca nos va a pedir algo que no tengamos. Es que no tengo nada. Yo la verdad no comparto, ¿verdad?, el decir no tengo nada para ofrecer. No. Creo que tenemos mucho para dar. Amén. Entiendo la letra. No tengo nada para ofrecer. Qué bonito canto. A mí me gusta mucho. Y quizá, ¿verdad?, el autor de este canto no se refiere a que no tenga nada que ofrecer, sino que se siente, ¿verdad?, que nada de lo que pueda dar es suficiente. Amén. Pero tenemos mucho que dar. Amén. A ver si al final entonamos este canto. Pero tenemos mucho que dar. Dios, ¿verdad?, nos dio muchas cosas a cada uno de nosotros, y decimos: no, es que yo no puedo dar, es que yo no sé hablar, es que yo no sé esto, yo no sé el otro. Hermanos, solamente Dios desea un corazón dispuesto, un corazón que esté listo a poder dar, y entonces Dios lo va a usar. Amén. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Qué es lo que le estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos dando? Señor, pero ¿de dónde quieres que te dé esto? Pues Dios te ha provisto. ¿Sí? Yo no quiero entrar en detalles, pero hay mucha gente que dice: es que la verdad pues no tengo que dar. No sé si aquí aplicar este versículo, ¿verdad?, que por tus palabras te atas, ¿no? No sé si entre o no, porque muchas veces utilizamos versículos fuera de contexto y creamos cosas que no. Pero la verdad es que muchas veces, ¿verdad?, estamos atados por nosotros mismos. No porque Dios no nos haya dado nada,
mucha gente que dice que no tengo, es que... No, sí tienes mucho que dar, lo que pasa es que tu corazón no está dispuesto a hacerlo. Cuando tu corazón esté dispuesto a hacerlo, mira, Dios va a proveer y a proveer y a proveer. Si no tienes es porque lo estás haciendo a tu manera. Deja actuar a Dios a su manera y entonces Dios va a proveer. Amén. No he visto justo desamparado. Al decir justo es uno que está haciendo las cosas a la manera de Dios. Amén. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. A la manera de Dios. Y entonces Dios bendice y Dios da a manos llenas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos comieron rico esta semana? Frijolitos, pero rico, ¿no? ¿Sí o no? Yo días atrás le decía, no somos pobrecitos. Le explicaba lo de mi hija y, ay, pobrecitos los demás. No, no somos pobrecitos. Ni ustedes ni nosotros somos pobrecitos. ¿Sí? Así que levante su rostro y no, porque muchas veces queremos que los demás digan, pobrecitos. Ay, pobrecitos de los hermanos, de las hermanas. Ay, no, no somos pobrecitos. Levante su rostro. Dios está con nosotros. Sí, estamos atravesando una situación complicada, pero somos más que vencedores en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que cambiemos nuestra forma de mirar las cosas. Y hasta llegamos a... No, a ver, hable bien. No, lo que pasa es que... ¿verdad que sí? ¿Cómo llegan los niños? No te entiendo nada, dime. Lo que pasa es que me caí. Bueno, o sea, ahí ya se le entiende. No somos pobrecitos, vamos, levantemos nuestro rostro porque somos hijos de Dios. Amén. Somos bendecidos por el Rey y no nos ha dejado, hasta este día no nos ha dejado. Y escúcheme bien, hasta el último instante que cerramos nuestros ojos en esta tierra, Él estará con nosotros. Y cuando los abramos allá arriba, ya lo vamos a ver cara a cara. No nos va a dejar, no nos va a abandonar. Así es de que voltea con tu vecino y dile, no eres pobrecito. Gloria a Dios, somos muy bendecidos por Dios, muy bendecidos. Él nos da para poder ofrecerle, para poder darle, pero a la manera de Dios, y lo disfrutamos. Amén, lo vamos a disfrutar. Vamos a poder deleitarnos en lo que Dios nos ha dado, hermanos. Amén, bendito el nombre del Señor. Él pidió un santuario, versículo 7 y 8. ¿Sí lo tiene ahí? Éxodo capítulo 25, vaya al 25. Leo el versículo 1 y hasta el 9, vamos a leer. Capítulo 25, dice: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, ¿cómo? De su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Amén. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Wow. Ellos echaron un vistazo al desierto y no tenían nada de esos materiales. No, lo habían traído. Sí tienes. Es que no tengo nada que ofrecer. Sí lo tienes ahí. Yo te he provisto. Amén. Así que ahora yo te lo pido. ¿Para qué lo pidió? Para hacer un santuario. ¿Y cuál era el fin de ese santuario? Que Él habitara en medio de ellos. Vea cómo Dios anhela estar con su pueblo. Dios anhela estar con nosotros. Amén. Un santuario. Y tenemos que darlo. Oro, plata, cobre, azul, plata, carmesí. Wow. Un santuario para mí. Así que todo lo que Dios te pide es porque Dios quiere habitar en ti. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y decimos, no, yo quiero adaptar la palabra a mis emociones. ¿Por qué Dios me está pidiendo esto? Porque Dios quiere habitar en ti. Porque Él mismo dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué parte no hemos entendido entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Sí lo dice así o no? No hay ninguna comunión. Dios es bien claro, pero quiero adaptar la palabra
a mis emociones, a mi amor por esa persona, y digo, es que la amo con todo mi corazón, es que lo amo con todo mi corazón, y entonces lo quiero adaptar, ¿verdad? No solamente a una persona, sino a cosas, ¿verdad?, que el mundo ofrece. Es que yo no puedo dejar esto, es que yo quiero continuar con esto, y lo quiero amoldar, lo quiero adaptar, ¿verdad?, la palabra de Dios. No, dice ahí en el versículo 8, así lo haréis, ¿sí?, conforme al diseño que yo te mostré. ¿Para qué? Cuando hacemos esto, lo único que Dios busca, Dios no busca que tú seas, ¿verdad?, un desventurado, o que seas, ¿verdad?, un infeliz. O sea, que estés viviendo ahí en tristeza. No. Dios lo que busca es poder habitar en tu corazón. ¿Cómo ve? Es lo que Dios busca. Es que ¿por qué me dicen esto los hermanos? ¿Por qué? No. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y el único beneficiado aquí vas a ser tú. Porque Dios está buscando habitar en tu corazón. Amén. Dios está buscando hacer morada ahí, estar ahí contigo. Que puedas sentir la presencia de Dios en tu corazón. Yo días atrás estábamos platicando, no recuerdo, la verdad, se me han olvidado muchas cosas últimamente. Por cierto, ¿ustedes quiénes son? Se me han olvidado muchas cosas últimamente, y estaba platicando con una persona que cuando Jesús está en nosotros, el mismo diablo lo reconoce. No nos ve a nosotros, ve a Jesús. Y el enemigo sale huyendo, ¿sí? Y se me vino a mi mente cuando el gadareno, ¿verdad?, que estaba endemoniado, y vieron a Jesús, y inmediatamente temblaron y se pusieron, ¿verdad?, a temblar delante de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Esto me impacta. Y en muchos de nosotros el enemigo hasta nos reta. Dice, ven, hazlo, porque Jesús no está en nuestro corazón. Pero cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y mire, el tener a Jesús conmigo me da victoria, me da autoridad. Tengo autoridad. Y aún el mismo enemigo se presentará como quiera, pero si Jesús está en nuestro corazón, tenemos autoridad, hermanos. ¿Sí? Esto es grandioso. Yo no sé si usted lo alcanza a ver, pero esto es poderosísimo. No lo alcanzamos a comprender, pero es poderoso. Cuando el enemigo ve que Jesús está en nosotros, lo piensa 2 veces para venir contra nosotros. Amén. 2 veces. Pero como queremos hacer las cosas a nuestra manera, el enemigo viene y se ríe de nosotros y te dice, ¿tú? O sea, ¿tú? ¿Así? Pero cuando Jesús está en nosotros, el man ni se atreve a señalarnos y a decirnos tú. Dice, con él ni me meto. Yo creo que nos ve y se va a un lado y sí, a la manera de Dios. Y por eso Dios les pidió hacer un tabernáculo a su manera. ¿Para qué? Para que la presencia misma de Dios llegara es una enseñanza al corazón, y entonces ahí la presencia de Dios nos da autoridad, nos da libertad, nos da bendición, ¿verdad? Disfrutamos nuestra vida en Cristo. ¿Está conmigo? Amén. A la manera de Dios. Qué hermoso es hacerlo a la manera de Dios. ¿A cuántos les gusta ir a trabajar? ¿A cuántos les gusta despertarse en la mañana y decir, gracias Dios, me tengo que ir a trabajar esta mañana? Y usted se duerme en la noche y dice, Señor, ya quiero que amanezca para irme a trabajar. ¿No? Ay, ¿habrá alguno que diga esto? Bueno, si no le gusta, échale la culpa a Adán por hacerlo a la manera de él. Bueno, todos pecamos, ¿no? Entonces, ahora tenemos la naturaleza pecaminosa y, bueno, ahora tenemos la naturaleza de Cristo, ¿eh? La nueva naturaleza. Pero todo esto de maldición, todo esto, ¿verdad? Si usted quiere buscar un culpable, bueno, usted diga, somos los culpables, ¿no? Porque hemos decidido también. Pero, bueno, todo entró por Adán y Eva, ¿verdad? Sí. Luego voy a dar una plática de la autoridad que Dios ha delegado. Sí, esto quizá moverá muchos corazones feministas, ¿no? Y no porque seamos machistas, no, tampoco. No, Dios es un Dios completo en todo, y tanto la mujer como el hombre tienen un valor grande delante de Dios. Amén. Pero
yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué no le dijo a Eva? ¿Quién fue la que comió del fruto? ¿Quién fue? ¿Y a quién le pidió cuentas? Hay un principio de autoridad muy grande que tenemos que enseñar en las iglesias. Amén. Hasta ahí le dijo. Pero mire, por esa situación, por hacerlo a la manera del hombre, estamos pagando las consecuencias hoy en día. Ay, malvado Adán, por eso estoy todo enfermo, por eso estoy todo, no, esa es malvada Coca-Cola, malvados pambazos que me eché ayer, ¿verdad? Por eso estoy todo mal, todo enfermo. No culpemos a Adán, no, ya. Por eso le digo, o sea, hay cosas, consecuencias nuestras, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué no comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Sí? O sea, todavía no voy a terminar, pero voy a pedir, hijos, por favor, hay que hacerlo a la manera de Dios, hermanos. Éxodo ahí 25:2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Vea, me llama mucho la atención, de corazón. Amén. De corazón. Y cuando dice de corazón es porque ellos estaban mostrando lealtad a Dios. Eran leales a Dios. Y yo sé que muchos de nosotros hemos querido ser leales a Dios. Y la verdad es que hemos tomado decisiones a nuestra manera y nos hemos equivocado. Pero mire, ya no es bueno que estemos todas las noches diciendo: me equivoqué hoy, Señor, perdóname, mañana ya no lo voy a hacer, y al siguiente día, en la noche otra vez, me volví a equivocar, perdóname. No. La gracia de Dios es nueva cada mañana, ¿es cierto? Pero tenemos que comenzar a ser leales a Dios y decirle: Señor, yo quiero hacerlo a tu manera. Guíame para hacerlo a tu manera. La verdad es que me he equivocado mucho. Yo me he equivocado mucho. ¿Cuántos se han equivocado conmigo mucho? Bueno, a lo mejor no conmigo, ¿no? Ustedes personalmente, ¿no? Nos hemos equivocado mucho, ¿verdad que sí? Lo hemos hecho a nuestra manera. Pero mire, creo que es un buen tiempo para decir: Señor, gracias, porque aunque lo he hecho a mi manera, me has dado vida hoy para volverlo a hacer a tu manera, para acercarme a ti, Señor, y decir: ya no más, la verdad estoy cansado, me siento triste, me he sentido, no sé cómo me he sentido, pero Señor, quiero comenzar a hacer las cosas hoy a tu manera. Jesús, ayúdame, muéstrame cómo hacerlo. Y bueno, aquí está su palabra, nos ha mostrado a través de su palabra cómo hacerlo, hermanos. ¿Sí? No te sientas obligado a hacerlo. Dice que ellos lo hicieron de corazón. No te sientas obligado a hacerlo. Qué feo es vivir de una manera forzada. Los pueblos, ¿verdad? Bueno, hablo de nuestro pueblo mexicano. Todos somos mexicanos y damos gracias a Dios porque viene próximamente septiembre. Y celebramos como mexicanos. ¿Cuántos celebran como mexicanos? Decimos: ¡viva México! Yo sí grito: ¡viva México! Así, entonces yo también. Y gritamos: ¡viva México! Señor, bendice a México. Dios nos puso en este hermoso país con un propósito. Pero la libertad del pueblo mexicano fue porque hubo un grupo de gente que ya no querían vivir esclavizados. Ya no querían vivir así. Estaban cansados, estaban aburridos de vivir forzados. ¿Sí? Por la colonia española, por los franceses que vinieron después, los americanos que también vinieron, y cada pelea tuvo un porqué. Porque no queríamos vivir bajo el yugo de ellos. Amén. Y ellos decidieron no vivir así. Y cuando dice que voluntariamente, es porque no estaban cansados de ser obligados. Si tú vienes a la iglesia, a la congregación por obligación, déjame decirte que esa no es vida cristiana. Te vas a cansar y te vas a aburrir y vas a vivir una doble vida, y eso no es bueno. Pero si tú comienzas a dejar tu corazón a Dios y que Él sea quien transforme tu corazón, vas a comenzar a disfrutar la vida en Cristo. La vida en Cristo se disfruta. No es de color de rosa todo. No, porque en el mundo tendréis aflicciones. Pero Jesús dijo: confiad. ¿Confiad en quién? En Él. Yo he vencido el mundo. No va a ser fácil, no es fácil. Pero cuando dejamos que Jesús actúe a su manera, entonces no tienes por qué preocuparte de nada. Siempre pongo este ejemplo.
¿Cuántos tienen a su papá que toma el volante del carro y usted dice, mi papá maneja bien? Y ustedes van confiados con el papá o con esa persona. Pero normalmente el papá, ¿verdad?, maneja y maneja bien. Y usted voltea a ver a la esposa y la esposa va echándole aguas. Y los hijos atrás también, ¿verdad? Y todos van confiados que el padre de familia lleva un buen control del vehículo. Mi esposa me dice, luego salimos y le digo, ¿sabes dónde estamos? Yo me dejo llevar. Digo, sí, está bien, pero tienes que saber dónde estamos. ¿Qué tal si te dejo aquí? Si no me dejas. Digo, bueno, mínimo que te des cuenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué utilizo esta idea, este ejemplo? Porque cuando usted y yo dejamos que Él lo haga a su manera, Él controla el vehículo, y usted y yo podemos reposar y podemos descansar, ¿sí? Y podemos disfrutar del viaje cristiano. Y ya está el solazo por ahí, pero usted va seguro. Y ya llegó la tormenta y el granizo por ahí, y usted va seguro. Y ya hay un banco de neblina fuerte, y usted va seguro y va disfrutando del viaje, porque lo está haciendo Él a su manera. Amén. Cuando dejemos que Dios actúe a su manera, usted y yo, lejos de estar preocupados, vamos a disfrutar del camino. Pero ¿qué pasa cuando se sube alguien que acaba de agarrar el carro hace una semana? Hace unos años atrás vino una persona y me dice, hermano, me acabo de comprar un vehículo, dice, ¿me puede decir cómo anda el carro? Y mire, yo pues aprendí a manejar. Le digo, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos, la llevo al mecánico donde yo llevo mi vehículo y vamos, pues maneje, ¿verdad? Usted. Y arrancó aquí y dije, Señor, en tus manos encomiendo. ¡Ay, Dios mío! Le digo, hermana, ¿ya le dieron la licencia? Sí, me hizo, no sé si recuerdan todos, una oficial chaparrita, ella, muy famosa en San José de Iturbide, Guanajuato. Ella le dio la licencia y dije, ¿cómo? No, o sea, no lo puedo creer. Ha de haber dicho, te doy la licencia, pero ya déjame bajar. Pero no es lo mismo disfrutar un viaje. No se disfruta, usted va aguas, carro, y va agarrado y usted frena con el chofer y se da vuelta y se hace de lado para que dé vuelta porque va muy pegado al tráiler y no disfruta el viaje. No. Esa imagen es cuando usted y yo lo hacemos a nuestra manera. No disfrutamos de nada. Siempre nos vamos a tener que estar escondiendo de todo el mundo. Siempre vamos a tener que cuidarnos de que esto más. No se disfruta la vida así. Pero cuando Dios toma control y Dios tiene el control del volante. Cierra sus ojos conmigo, por favor, en esta mañana.